todas y todos. Gracias por estar aquí conectados, atentos para el inicio de nuestra primera conferencia, en este caso, impartida por el licenciado Víctor Otoniel Fuentes Rodríguez, y el título es Problemas estructurales de las pensiones. Les platico brevemente la semblanza del licenciado Víctor Otoniel. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1996 y hasta la fecha se desempeña como asesor profesional de seguros y pensiones, manejando asesoría en pensiones del Instituto Mexicano de Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Plan Personal de Retiro con aseguradoras. Fungió como gerente para Afore Santander e ING. También colaboró con Afore Sura, MedLife y actualmente con Principal Afore. Está certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. También está certificado como agente de seguros, agente promotor y asesor previsional respectivamente. Brinda capacitación a empresas en temas de seguridad social a partir de cursos y conferencias, así como gestoría ante el IMSS, Afores, Infonavit e ISSSTE. El licenciado Víctor Otoniel pues, nos va a hablar sobre un tema muy importante para nuestro país, y no nada más para nuestro país, sino muchos países a nivel global, pero en particular nuestro país que está llegando al momento en donde se empiezan a jubilar los trabajadores y trabajadoras bajo el régimen del 1997 con cuentas individuales, mediante afores, en donde se está viendo que este sistema no está respondiendo a las necesidades y demandas sociales. Tal es el caso, por ejemplo, de Chile, que Chile es un país que ha sido punta de lanza en el tema de pensiones en Latinoamérica. Pues en este mismo año, inicios de 2022, acaban de implementar una reforma interesante, que es un sistema híbrido, donde de alguna manera es una marcha atrás hacia el tema de puramente cuentas individuales, porque bajo este esquema de jubilación, los trabajadores se jubilan con una pensión mucho menor al que tenían y que incluso no es suficiente para su subsistencia en la vejez. Vale la pena que nuestro país ponga sobre la mesa el asunto, que se empiece a discutir, que se vean alternativas, nuevos esquemas, reestructuras a nivel nacional. Y bueno, también el tema de las pensiones en las universidades públicas estatales. Desde el 2016 a la fecha, prácticamente el gobierno federal ha dejado descobijadas las pensiones de los trabajadores universitarios. No ha aportado recursos, ha incumplido a su compromiso adquirido a inicios de la década de los 2000, en donde si las instituciones hacíamos reformas a nuestros sistemas de pensiones, el gobierno federal también iba a aportar e iba a salvar a nuestras universidades. Pues desde hace varios años, desde incluso la administración anterior de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal ha dejado de apoyar este importante programa, que es el U081, que para el año 2023 viene en 0 pesos. Pues bueno, les hago aquí una pequeña mención de estos asuntos porque creemos que es un tema primordial y por eso lo hemos incluido en el marco de estas jornadas laborales. Pues sin más, le paso el uso de la voz al licenciado Víctor Otoniel. Bienvenido y muchas gracias por su participación. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge. Para mí siempre es un placer poder estar en contacto con ustedes. Agradezco mucho a Sigua por la invitación, ¿verdad? Y sí, como bien dices, este es un tema álgido, es un tema en donde podemos encontrar varias aristas. Y respecto a lo que has mencionado, tienes mucha razón, respecto al caso de Chile, que ha sido ejemplo para muchos, ¿verdad? Con las AFPs y las reformas últimas que han hecho. Yo creo que el origen principal de estas pensiones es el tema de la sostenibilidad, ¿verdad?
que fue la que dio, en el caso de México, pie al nacimiento de la Ley 97, de esta reforma, y que, bueno, tienen más fondo, ¿verdad? Y esa es la idea hoy, poder platicar con ustedes, con todos los maestros, con todas las personas que están conectadas. Les agradecemos, yo también estoy muy contento de estar aquí. Y pues si gustan, entramos en materia. El tema de las pensiones realmente no es únicamente privativo de México, ¿no? Es un tema mundial, es un tema en donde los factores económicos son la base, ¿no? Son la base de todas estas situaciones. En algunos casos hay algunas situaciones políticas, cuestiones de orden fiscal, cuestiones relacionadas con los índices demográficos, como las tasas de natalidad, ¿verdad? El aumento de la esperanza de vida de las personas, etcétera. Pero bueno, no sé si pudiéramos avanzar a la siguiente página. En esta página en esta pantalla, perdón, está muy claramente expresado. Dice el mundo y las pensiones. La gran mayoría de los sistemas de pensiones de seguridad social fueron creados en la primera mitad del siglo XX bajo premisas acordes a esas épocas, mismas que han cambiado radicalmente. Y si vemos aquí, en 1943, esta era la gráfica. Ese fue el año en que se creó el Seguro Social en México. Para ese tiempo, por cada pensionado, existían 26 trabajadores activos. En el 2013 la reducción es terrible, a 5. Y se espera que para el 2035 sea 2-1. Estamos hablando de una situación terrible, o sea, grave. Ahí podemos ver por qué la última reforma, en donde precisamente a los sistemas de cuentas individuales, que son los nuevos, que son los copiados de Chile, hubo dos cambios muy significativos, uno relativo al número de semanas de cotización de los trabajadores y otro relativo al incremento de las aportaciones patronales. Justamente ese ajuste va a concluir en el 2031 y de ahí en adelante se espera cosechar mejores frutos, ¿verdad? Para esas generaciones que empezarán a pensionarse a partir de esas fechas. Si gustan, ahorita vemos más a detalle eso. ¿Podemos avanzar, por favor, a la siguiente página? Ok. Han transcurrido aproximadamente 80 años desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y esto ha dado a luz importantes problemas en temas de cobertura, de inequidad, de fragmentación y de la baja tasa de reemplazo que hay en las pensiones, ¿verdad? Vamos a analizarlos un poquito, uno por uno. Y antes quisiera que platicáramos un poquito, viéramos estos factores como índices o indicadores demográficos respecto a las edades. Por ejemplo, en 1950, este es un estudio hecho para América Latina, no nada más está México, las personas de 60 años y más en 1950 representaban el 5.7% de la población. Para 2015, 65 años después, se duplicó y un poco más ese porcentaje, siendo de 11.2%. Para el año 2040, la proyección es de que esta parte de la población represente un 21%. Es un porcentaje bastante alto. Por otro lado, si analizamos en el rango de las edades de hasta 15 años, en 1950 representaban el 40% de la población. Para 2015 descendió al 26% y para el 2040 la proyección es que sea de tan solo el 18%. Con todos estos factores, estos porcentajes, no se parecen a los que manejan, por ejemplo, en Europa o en Canadá, donde los porcentajes de las edades de personas adultas son más altos
y de las personas de edades de hasta 15, 20 años son más bajas todavía, ¿verdad? Allá digamos que están más acrecentados ya esos problemas. En el caso de América Latina, en el caso de México, recordaremos aquellos tiempos en donde se incentivaba mucho, se platicaba mucho de la planificación familiar, ¿verdad? Porque se estaba viviendo un crecimiento fuerte de la población. Sin embargo, esto aunado a situaciones sociales, a los ideales de las nuevas generaciones, ha dado por reducir precisamente estas tasas de natalidad, y hay menos matrimonios, menos nacimientos, ¿no? Entonces, este es uno de los factores más importantes que se reflejan en la problemática de las pensiones. Ahorita vamos a ir viendo un poco más. Si avanzamos, por favor, en la siguiente gráfica. Uno de los principales problemas en el primer tema de la cobertura es que las pensiones están ligadas al empleo formal. Ya sea que uno cotice en una institución de gobierno, pues cotiza al ISSSTE, ¿no? Si es en una institución de las que se les reconoce como las que pertenecen a los sistemas subnacionales, es decir, no son federales, son dependencias estatales o municipales, ellos cotizan al ISPEA. En México, para que nos demos una idea, el 56% de los trabajadores son informales, son independientes, artesanos, agricultores, comerciantes, etcétera, ¿no? Otro dato importante es que solo 2 de cada 10 mujeres gozan de una pensión contributiva. En hombres, ese factor es de 4 de cada 10. En enero de este año, de 2019, se echó a andar un programa de pensiones a mayores de 65 años. Estadísticamente por lo menos, significó un avance en el tema de la cobertura, pero ahondó el problema de la sostenibilidad, porque obviamente esto representa un gasto fuerte, ¿verdad? Y sin ánimos, ¿verdad?, de entrar en de diferencias, ¿verdad?, de cuestiones del gobierno en turno o no. Se ha hablado mucho respecto al tema de la sostenibilidad, que de dónde va a salir el dinero, los presupuestos, o de dónde sale. Hay ideas encontradas, posiciones encontradas de personas que dicen, no, pues mejor no den esa pensión y mantengan el presupuesto de salud, o no le hubieran quitado a las medicinas para las personas con cáncer, y no le hubieran quitado de aquí, no le hubieran quitado de allá. Lo cierto es que con ese programa, repito, por lo menos estadísticamente, significa un avance en cobertura, porque hay personas que pertenecieron a ese 60% de la informalidad, que hoy o hasta ese tiempo no tenían acceso a una pensión, aunque fuera mínima, ¿no?, aunque sea un apoyo de ese tipo. Entonces, hubo un avance muy significativo en ese tema. Avanzamos, por favor, a la siguiente. Ok, respecto al problema de sostenibilidad, en el 2017, el gasto en pensiones en México equivalía al 3.7% del Producto Interno Bruto. Para 2020, o sea, solamente 3 años después, representó el 4.7%. Para el 2022, es el 5.2% del Producto Interno Bruto. Y se espera que para el 2024 represente el 6.5% del Producto Interno Bruto. Este rubro, en términos reales, está creciendo aproximadamente el 7.8% anual. Ver esta gráfica realmente da miedo, porque eso es para dónde vamos, ¿no? Por ello, la urgencia de los cambios que ha habido, de las ideas, algunas de ellas, como este cambio que mencioné al principio, en donde se van a incrementar las aportaciones para RCB, Retiro, Cesantía y Vejez, que han representado el 6.5% desde la creación de las AFORES,
hasta hoy representan ese 6.5% y a partir del año próximo comenzarán con un incremento gradual de manera que para el 2031 llegue a representar el 15%. Eso era urgente hacerlo, ¿no? Y créanme, yo he escuchado de eso desde 2004, 2005, como una idea que se quería realizar. Ok, para darnos una idea de la proporción del gasto en las pensiones, cabe mencionar que el presupuesto para salud en el país es del 2.5% del Producto Interno Bruto y en infraestructura es del 2.9%. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el 2.9 contra el 5.2 que hoy representa el gasto en pensiones, es muy grande la diferencia. Y sobre todo, el crecimiento que está teniendo este gasto, ¿verdad? Estos sistemas de reparto, que son los que pertenecen en el caso del IMSS a la ley 73, en teoría debieran estar sostenidos principalmente por la cuenta o la subcuenta de cesantía y vejez, que es la que históricamente se había pagado. Pero no, lo cierto es que el gobierno, ¿verdad?, ha tenido que entrar al quite, como dicen, para complementar todo este gasto. En el caso de Chile, como decía el maestro Jorge, una parte de ese cambio que hubo es que ahora están garantizándole en este sistema híbrido a un 60% de la población que pertenece